Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, buenos días. Buenos días, ¿cómo están en los que se van incorporando? Un saludo. Estamos por arrancar. Voy a compartir pantalla. Denme un segundo. Eh, espero, espero se encuentren bastante bien. Cintia, Luz, Carla, Ernesto. Soy yo, Grecia. Ah, ok, ok, Grecia. Se me Voy hizo viendo raro, que... dije, al único hombre que tengo es a Gustavo, pero dije, bueno, aquí todos son bienvenidos. No, es que ayer utilizaba mi computadora y ahorita lo vi y dije, ¿por qué dice Ernesto? No, pero soy yo. A lo mejor abrió su correo o su sesión o alguna cosa así. Sí, ahorita lo checo. No te Muchas preocupes, gracias. ya sé que eres tú. Ah, bueno, gracias. Ya llegó Xochitl, ya llegó Karen. Porque, por ejemplo, veo el nombre de Miroslava y sé que es Karen. No estoy acostumbrado a decirle por su segundo nombre. Ok, ¿quién más está? ¿Quién no ha dicho? Sabine. Vamos a empezar. Eh, es, yo me estoy basando ahorita en los documentos de nuevo modelo, de los documentos que salió en la guía que les había enviado. Ujú. La verdad es muy general. Y pues sí puede preocupar un poquito, pero pues vamos a irnos por ese lado general y luego pasar a lo particular. Eh, Algunas de las cosas que se han dicho en esta semana, eh, pues en cuanto a conferencias del presidente y que no va a haber nuevas contrataciones y todo ese cuento, hay que esperar. O sea, realmente el proceso está, las vacantes tienen que salir, de todos modos, ese presupuesto se va realizando, el examen se tiene que llevar a cabo, se ha pospuesto, pero se va a llevar a cabo. Y para el inicio del ciclo escolar, pues los grupos no se pueden quedar sin alumnos porque va a haber huecos y por lo tanto tiene que haber algunas asignaciones. En cuanto al inicio del ciclo escolar, pues bueno, está en veremos. Primero, cómo termina y cuál es el manejo que se le da a esta situación. No tengo que decir las palabras que YouTube luego censura. Bueno, este documento ustedes lo tienen en el Drive y no es otro más que el nuevo modelo educativo. ¿Y por qué es importante mencionar? Ah, me decían que no podía entrar. Ya está Berenice de León adentro. Si me dicen en el chat porque me dice que no puede entrar. No habilité sala de espera ni nada por el estilo. Bueno, en lo que va entrando ella, esperemos que pueda. Quiero pensar que es ella, es Claudia de León, que se está conectando. Vamos a iniciar. Ah, se está conectando. Ok, perfecto. Vamos a empezar. Les menciono, para los que lo están viendo grabado por YouTube, es un documento que lo sacamos de nuevo modelo y es un documento que se llama Los fines de la educación en el siglo XXI, que es el que están viendo ustedes en pantalla. Igual, como la sesión pasada, subrayé algunas cosas que considero relevantes y otras serán recomendaciones que yo les dejaré en base a lo que pueda estar o no en el examen. Este documento es base para la elaboración de nuevo modelo educativo. ¿Y por qué es importante elaborar el nuevo modelo? Porque este gobierno ha sacado acuerdos en los cuales a nuevo modelo solo le maquilló algunas cosas, no es que haya sacado un programa de estudios nuevo. Habla acerca de los mexicanos que queremos formar. Voy a brincarme esto porque es una cuestión política del artículo tercero que ya fue derogado y que hay uno nuevo que ya hemos comentado y si no lo comentamos en otro momento. Aquí es donde empieza lo que considero interesante, importante para ustedes. Habla acerca de el perfil de egreso de la educación obligatoria
que en este caso, en ese, cuando se fijó nuevo modelo, era de preescolar hasta media superior, hasta bachillerato. Ahora sabemos que dentro de la obligatoriedad está la educación inicial. Pero bueno, ¿qué es lo importante de todo esto? Que el perfil de egreso está organizado primero en estos 11 ámbitos. No hay que memorizarlos en lo absoluto, pero hay que saber que existen, reitero, que es lenguaje con comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, pensamiento crítico y soluciones de problemas, habilidades socioemocionales, colaboración y trabajo en equipo, precisión y expresión artística, convivencia y ciudadanía, atención al cuerpo y la salud, cuidado del medio ambiente y habilidades digitales. Lo dije rápido porque está profundizado aquí. Esto es lo que yo considero relevante para ti de acuerdo al nivel que vayas a presentar. Si vas a presentar preescolar, clávate en los ámbitos y qué es capaz de hacer el estudiante de tu nivel. En cuanto al lenguaje de comunicación, el perfil de egreso lo que marca, por ejemplo, en ese ámbito, en preescolar, es que expresa emociones, gustos e ideas en su lengua materna, usa lenguaje para relacionarse con otros, comprende algunas palabras y expresiones en inglés. Repito, no te lo van a preguntar a rajatabla, no te lo van a preguntar de una manera textual, sino sé consciente que eso es lo que es capaz de hacer un estudiante de preescolar al egresar en cuanto al lenguaje de comunicación. El caso como te lo vayan a preguntar, no sé, a lo mejor te dicen que la maestra de inglés está batallando porque los niños no dicen oraciones en esa lengua. Pues tú debes, si eres educadora, bueno, pues aquí te está diciendo que el niño nada más sabe algunas palabras o expresiones en inglés, no oraciones, ¿sí? Eh, Al terminar preescolar, luego sigue la primaria. Voy a poner solamente el ejemplo de lenguaje y comunicación. Dice, comunica sentimientos de sus ideas, tanto de forma oral como escrita en su lengua materna. Y si es hablante en una lengua indígena, también se comunica en español oralmente y por escrito. Describe en inglés aspectos de su pasado y el entorno, así como necesidades inmediatas. Pregunta técnica, por ejemplo. Un niño de una comunidad indígena, el sistema educativo nacional, ¿lo forma para ser trilingüe? Sí, porque está diciendo que es su lengua materna, el español y algunas expresiones en inglés. Porque puede sonar descabellado si no lo llegan a preguntar, pero es esa la verdad, ¿no? Esto se le da continuidad en la parte de abajo. Me voy a ir aquí a la siguiente página. Y luego aquí dice que en secundaria, las que vayan a presentar para secundaria, dice, utiliza su segunda lengua materna para comunicarse con eficacia, respeto y seguridad en distintos contextos con múltiples propósitos, interlocutores. Si es hablante de lengua indígena, otra vez, también lo hace en español. Describe en inglés experiencias, acontecimientos, deseos, aspiraciones, opiniones y planes. O sea, ¿cómo es el lenguaje de comunicación en secundaria? Una vez más, si es un niño indígena, tiene que ser trilingüe y es lo que se busca. Si voy a presentar en secundaria con alguna que bueno, ya que ya se pudo conectar, ya me está diciendo por WhatsApp. Si es que vas a presentar, por ejemplo, geografía, cívica y ética. Geografía o cívica y ética está en exploración y comprensión del mundo natural y social. Depende ese campo del perfil de egreso porque también está en la malla curricular en esa campo de formación, perdón, se me fue la palabra. Por ejemplo, yo en historia sé que en secundaria, o sea, podemos hacer ese ejercicio de lo que vayamos a presentar. En secundaria, mis alumnos están en exploración y por lo tanto, yo puedo participar, ser partícipe de este perfil. Identifico una variedad de fenómenos del mundo natural y social, los acerca a ellos, se informa de distintas fuentes, indaga aplicando principios de escepticismo informado, formula preguntas de complejidad creciente, realiza análisis y experimentos, sistematiza sus hallazgos, construye respuestas a sus preguntas y emplea modelos para representar los fenómenos. Comprende la relevancia de las ciencias naturales y sociales. Yo como maestro de historia sé que esto es cierto, porque yo lo que más quiero formar son estudiantes críticos, reflexivos y analíticos y por lo tanto parto de ese principio de escepticismo informado. Así que ustedes también sean conscientes
de acuerdo a su materia, se van a presentar secundaria, en qué área ustedes contribuyen, y si es preescolar o primaria, pues ahora sí que darle una revisada a todos los aspectos, ¿no? Para que lo tenga. Bueno, seguimos avanzando. Ya se me inhibió esto, no ser el web WhatsApp. Y ahorita en la secundaria andan con todo, pero bueno. Vamos a seguir. Una niña muy sonriente. Documentos, los fundamentos de los fines de la educación. Esta parte está muy específica en lo que nos describe. ¿Cuáles son los fines de la educación? ¿Qué es un fin? Pues a lo que se quiere llegar, lo que se busca obtener, ¿no? Eh, la educación no debe, y ya lo habíamos comentado muchas veces, perdón, esto es reiterativo y a veces puede aburrir, abrumar, pero es el tener esta ideología de una pedagogía socioconstructivista y no una pedagogía tradicional. Eh, Dice que la educación no debe ser estática y que tiene que evolucionar y responder a las características de la sociedad en la cual está inserta. Eh, Esto es muy cierto. Cuando la educación se desfasa de esas necesidades y ya no responde, los estudiantes no encuentran sentido a lo que aprenden y por lo tanto les puede parecer un tanto aburrido lo que se les esté planteando. Pierden interés, se sienten insatisfechos, no saben por qué lo estudian. Sucede mucho en secundaria. Eh, en preescolar, pues los niños quiero pensar que nos quieren un poquito más y además son un poquito digámoslo, más receptivos del mundo al cual se están insertando y por lo tanto tal vez esta parte de insatisfacción no se dé, no lo sé. Ustedes pueden decirlo desde su experiencia, pero lo que se parte es que se tenga una ciudadanía plena y esa ciudadanía plena ayuda a que la escuela dé las habilidades para formarse ante la sociedad. Dice que en un mundo socializado también se tiene que responder la pregunta ¿para qué se aprende? Dice que la formación humanista busca un equilibrio entre valores y la diversidad entre naciones y locales. Perdón, entre naciones y entre aspectos locales e internacionales, individuales. Un aspecto importante en este mundo es la globalización. Digo, lo estamos viendo ahorita con un virus o una bacteria tan globalizada. Parte de un aspecto en el cual en esta sociedad los cambios son lo dice ahí, muy vertiginosos. Y el estudiante debe ser consciente de eso, y nosotros los maestros, obviamente, que debemos de transformar las realidades, que debemos de evitar ser únicamente transmisores de conocimiento. Y esta parte me gusta mucho el nuevo modelo, porque habla de socialización, construcción, transmisión y socialización del conocimiento. Y que bajo estos aspectos, el individuo debe de adaptarse hacia una sociedad. No hay más. O sea, hay metas personales, pero se integra a una sociedad. La vigencia del humanismo y sus valores es eso, es que la persona aprende a convivir y aplica estos preceptos, estos principios de axiológicos: fraternidad, igualdad, derechos humanos, democracia, justicia, equidad, inclusión, no discriminación, respeto, convivencia, diversidad, etcétera. Cosas que ya deben de estar en nuestro diseño docente. Eh, no discriminación, no violencia, etcétera. Cosas que ya comentamos en la sesión pasada, no ser exclusivos, etcétera. Luego después en el documento viene el artículo 3º constitucional. Este no tiene caso verlo porque es el que está derogado, ¿sí? En el compendio normativo que le subí al Drive está el actual, el de la autollamada cuarta transformación. Esto es importante desde mi punto de vista como un sentido de cultura general hacia el docente y está en la bibliografía. Actualmente, y tal vez ya lo comenté, vivimos en la sociedad del conocimiento. Antes vivíamos en la sociedad de la información. La sociedad del conocimiento es hoy, es donde el estudiante busca y encuentra información, pero no siempre es la pertinente. Antes, en la sociedad de la información, íbamos a bibliotecas a buscar la información, nos encargaban un mapa
a un croquis íbamos a las calles, ahora todo está en la tecnología, que aquí viene una primera aclaración. Se les dice tecnologías de la información y comunicación y la abreviación es TIC, no es TICS, como se trataba o algunos autores lo mencionan, hago la aclaración, porque TICS son otros, TICS es así como que moverse involuntariamente por algo. Por lo tanto, la escuela debe garantizar la organización de esa información en esta sociedad del conocimiento, asegurar que todas las personas tengan posibilidad de disfrutar esos beneficios y crear las condiciones para adquirir las habilidades de pensamiento cruciales en el manejo de la información y uso consciente y responsable de las TIC. Ese uso consciente y responsable que nos fue un poquito de las manos ahorita con esta contingencia, porque, por ejemplo, una compañera todos estamos haciendo el esfuerzo de cómo contactar a los estudiantes, mandar trabajos, etcétera. Y una compañera trató de contactar a sus alumnos de secundaria y se hizo un grupo donde los contacta, etcétera, etcétera. Y hubo un estudiante que le respondió un correo y le dijo, yo no voy a hacer nada, repruébeme. Con ganas de, sí, de regresar y decirte, estás bien tronado, ¿no? Pero bueno, eso ni al caso. Pero a lo que voy es que esta situación de encierro, dicen los españoles, este parón, nos ha hecho, pues necesitar de esta tecnología de la información y la comunicación. Y tal vez no estábamos preparados, pero nos estábamos preparando sobre la marcha y este tipo de situaciones éticas y morales que implica el responderle a un alumno que te diga, repruébeme, pues ni siquiera hay los lineamientos de cómo te tienes que dirigir hacia un estudiante en estas condiciones. La Secretaría ni siquiera estaba lista para este tipo de situaciones. Tendrán que salir nuevos lineamientos de cómo tendrá que ser el trabajo en línea en caso de contingencia con los estudiantes de educación básica. Tendrá que hacerse. Si la Secretaría de Educación Pública se pone a trabajar, tendrá que hacerlo. Dice que en esta sociedad del saber, la comunicación de la información y el conocimiento ocurren desde distintos ámbitos de la vida social, pero corresponde al ámbito educativo garantizar su ordenamiento crítico, a eso me refiero. O sea, la información existe y el alumno es bombardeado. El alumno de todos los niveles. Y por lo tanto, ese ordenamiento crítico, la escuela ayuda y colabora para un caso de cívica y ética de un dilema moral, para el caso al niño de preescolar de encargarle cómo convivió en este encierro, etcétera, etcétera, él va a buscar información. Y ese buscar información, la escuela le ayuda a organizar para que no sea lo primero que vea, lo primero que traiga a la escuela. Teorías conspiranoicas de que se escuchan, de que esto fue creado, etcétera, etcétera. Ya dije muchas cosas que YouTube me va a censurar el video, pero bueno, ya ni modo. Ya lo subo y ahí lo ven, si no se los paso. El detalle es que en la red puede haber mucha información no real y la escuela ayuda a discernir y tener este ordenamiento crítico. Ese es un concepto importante no moderno, porque en algún caso te puede salir qué es el ordenamiento crítico o de qué manera una maestra puede favorecer el ordenamiento crítico en sus estudiantes, dadas las tecnologías de la información y la comunicación. Es que puedo decir que es ordenamiento crítico si no es matemáticas lo que voy a presentar. Bueno, el ordenamiento crítico es ese, darle a las personas habilidades de cómo seleccionar la información y discernir ante ella. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto un meme, por ejemplo, y no la creemos? Y pues ni siquiera vemos los elementos que pueda tener el meme o la imagen. Ahorita en la época de la posverdad, de las fake news, es muy real que suceda esto. Desconozco si esta situación vaya a acontecer en el examen, pero bueno, es importante tener el concepto. ¿Cómo vamos de tiempo? Ok, sigo. Por lo tanto, en esta sociedad del conocimiento, es importante, se tiene un desafío de inclusión y equidad. Inclusión que estamos viendo ahorita también, digo, también hay alumnos que podrá ser que no tengan el acceso a la red, que no tengan la disponibilidad que tengan todos, ¿no? Y por lo tanto, tiene que haber, el gobierno tendrá que generar las condiciones equitativas para, para estar en esta plataforma global, como lo dice ahí.
Dice, las condiciones socioeconómicas, el capital cultural de las familias, la conectividad y equipamiento en casa, en las localidades, el manejo del inglés, entre otros, son factores de desigualdad y exclusión que pueden exacerbarlas y perpetuarlas. El gobierno es consciente de ello. Ahorita una familia, si no tiene acceso a Internet, sus hijos están quedando desvinculados parcialmente de lo que los maestros estamos haciendo. Si alguna familia no tiene televisión, no tiene acceso a Escuela TV. Si vive en una localidad muy lejana, etcétera, olvídate, no hay forma. Y por lo tanto, esas son las condiciones que se genera, que se está exacerbando la exclusión, desafortunadamente. El gobierno era consciente de ello, pero esta situación sanitaria ha potencializado esas condiciones. Yo como maestro, por ejemplo, ayer que me decían, es que 2 alumnos no pueden entrar, me habló la directora. Y yo, ¿cómo que no pueden entrar? No, que mándeme las tareas en físico también, mándeme la información. Bueno, ahí me tienes haciendo los PDFs de los interactivos y todo. Se los mando, los mandó al grupo. Y como quiera el alumno no va a tener acceso, pensé. Pero en mi diablito que me decía acá es, ¿cómo fregados no pueden entrar y hacer las actividades? Pero luego el angelito me dijo, Jorge, a lo mejor el papá se quedó sin trabajo, a lo mejor tuvo que empeñar el celular, tuvo que empeñar la tele para comer. Esas son las situaciones de desigualdad que desafortunadamente pueden suceder. Y la tecnología de la información ayuda, debe de ayudar a que no existan esas desigualdades, pero el gobierno brinda las oportunidades. Bueno, luego después dice que para lograr esos objetivos de la sociedad de la información, se debe consolidar las capacidades de comprensión lectora, expresión escrita y verbal, el plurilingüismo, el entendimiento del mundo natural y social, el razonamiento analítico y crítico. Me paro aquí un poquito para alguien que pregunte. ¿Qué es el plurilingüismo? Acuérdense que vivimos en un país, en un mosaico pluricultural y multiétnico. No es un juego de palabras. Pluricultural, muchas culturas. Multiétnicos, muchas etnias. Plurilingüismo, ya me voy a trabar. Son muchas lenguas, el gobierno tiene que dar las condiciones para que si hay niños otomí sigan hablando esa lengua, si hay niños rarámuris sigan hablando así, etcétera, etcétera. No matar esa parte del plurilingüismo. Por eso les va a decir también la aclaración en el perfil de Grecia. Dije, en español, fíjense, si llegan a decir que son trilingües, que se busquen que sean trilingües, sí, porque si son niños indígenas, es su lengua original, el español y el inglés. Así de simple. Dice que la educación que se necesita en el país demanda la capacidad de población para comunicarse en español y en una lengua indígena en caso de hablarla, así como en inglés, resolver problemas, desarrollar el pensamiento hipotético, lógico, matemático y científico y trabajar de manera colaborativa. O sea, en este párrafo ya nos dice qué es el estudiante que necesitamos tener. Así de simple. ¿Lo estamos logrando? No lo sé. Pero vamos a seguir combatiendo la ignorancia, ¿no? Por lo tanto, existen estos retos, dice, garantizar el acceso a ella sin ninguna inclusión, como les decía hace rato en cuestión del Internet. Enseñar a discernir, ya que tiene el acceso a una persona, se le tiene que enseñar a discernir lo relevante y pertinente, saber evaluar, clasificar, interpretar y usar con responsabilidad la información. La escuela debe apoyarse en herramientas digitales a su alcance, al alcance que puede ser redes sociales, que puede ser una televisión, que puede ser internet, que puede ser el sexo, que puede ser un pizarrón electrónico, no lo sé, 1000 cosas. Pero esto debe de ayudar a que la información sea pertinente y relevante. ¿A qué hablamos de pertinencia y relevancia? Miren, en una ocasión me pasaron un video donde estaba en portugués, pero se entendía lo que se trataba de decir. Que estaba una maestra enseñando las tablas. Y esa maestra estaba 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Bueno, en portugués, no sé portugués. Llega el director, inspector, y le dice, bien emocionado, maestra, ya vamos a cambiar la forma de enseñar, todo va a ser
bien diferente, ya va a llegar la tecnología, etcétera, etcétera. Bueno, es relevante que se introduzca la tecnología. Al siguiente día está un cañón, porque es un proyector. Luego después me preguntan por qué les digo cañón. Un proyector, salen unos monitores móviles hacia los alumnos, todo bien padre. Y luego la maestra empieza a poner las tablas proyectadas y le sale en el monitor del estudiante. 2 por 1 y todos empiezan otra vez igual. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. ¿A qué voy con esto? A que fueron herramientas relevantes, pero no se trató con pertinencia su uso. Esas herramientas digitales deben de cambiar también la forma en la que nosotros damos nuestras clases, ¿sí? Y a la hora de resolver los casos también. Si la tecnología es introducida en un caso, la tecnología va a cambiar un poquito el paradigma de resolución. No cambia el aprendizaje esperado, pero sí establece una evolución de tratar la información. Espero estarme dando a entender. Y más adelante dice, lo que implica trabajar en una dimensión ética y social, no únicamente tecnológica o individual. O sea, yo enseño al alumno a discernir, a encontrar información, a buscar diferentes fuentes, pero en un sentido ético y social, que sea aplicable para transformar su entorno. Las habilidades socioemocionales que le permiten a los estudiantes ser felices, tener determinación, ser perseverantes y resilientes. Hablábamos ya en la sesión pasada, cerramos con esto de la resiliencia, que puedan enfrentar y adaptarse a nuevas situaciones. Los alumnos que reconozcan su propia valía, aprendan a respetarse a sí mismos y a los demás, a expresar y autorregular sus emociones, establecer y respetar acuerdos y reglas, así como a manejar y resolver conflictos de manera asertiva. Es fundamental tal incorporación adecuada. Bueno, esto ahorita lo menciono. Esa asertividad ayuda a poder resolver conflictos en la vida. A ver, díganme ustedes, por ejemplo, hago la pregunta al aire. Eh, ¿Cuántas de ustedes nos han sido más empáticas, más resilientes, han respetado más reglas, han sabido autorregularse en cuanto a sus emociones, más en este tiempo? Para las que estén casadas, por ejemplo. Escuchaba ayer en la radio, perdón por sonar muy César Lozano, que decía, este encierro sirve, ayer porque fui a hacer el mandado y todo, iba en el carro y iba cavilando un poquito. Decía en un programa de radio con Fernanda Familiar, este encierro sirve para darte cuenta si la persona con la que te casaste es la correcta. ¿Cuántos espero que ninguna de ustedes, se estén estirando los pelos y decir, ¿por qué estoy con este pelado? Sí, pero yo sé que las que son casadas acá las conozco. Sienten un bálsamo de haber seleccionado a la persona adecuada. Pero a pesar de ser tu selección, pues oye, uno se cansa de ver las mismas caras por mucho tiempo, ¿no? Y por lo tanto se tiene que ver esa parte de autorregulación. Les pongo este ejemplo para entendernos qué es esa autorregulación. No enojarme a la primera, etcétera, etcétera, ¿no? Esa situación de poder resolver conflictos de manera asertiva, dialógica, importante. Perdón por poner este ejemplo. Pero ahora imagínense los estudiantes, perdón otra vez por meter cosas que no son, pero no me pongo a pensar en estudiantes que están en condiciones de violencia en su casa, me pone a pensar mucho. No lo puedo resolver, pero para algunos la escuela es el único lugar en el cual ellos se sienten queridos, se sienten integrados. Pero bueno, no voy a pensar en eso en este momento. Dice, los estudios más recientes en materia educativa cuestionan el método conductista de la educación, que tanto impacto tuvo en la educación escolarizada del siglo pasado y que, entre otras técnicas, empleaba el condicionamiento del castigo como una práctica generalizada. Es decir, saben ustedes que ya no se aplica ese condicionamiento,
ya no hay, perdón, es que estaba viendo un mensaje de la secundaria. Y estoy de acuerdo con la maestra lo que dice, que hay que evaluarlos al regresar. Ahorita pedir tanto trabajo y que lo envíen es complicado, pero bueno, perdón. Eh, este condicionamiento ya no debe de establecerse como una base. El condicionamiento sigue existiendo. Los niños en esta negociación de reglas y demás existe, pero más es esa negociación y no un condicionamiento. Por lo tanto, el aprendizaje ocurre en todo momento de la vida y en varias dimensiones y modalidades con diversos propósitos y en respuesta a estímulos. Ya lo habla de estímulos en general, el compromiso del estudiante, el que tiene con sus pares, la capacidad individual y colectiva de modificar entendimientos, etcétera. Ya no es, hazme la tarea y te doy un dulce, para que me entiendas. No sería lo más práctico. El énfasis en la transformación de la información en conocimiento implica reconocer que la escuela es una organización social, eso lo sabemos, compleja y dinámica. Por lo tanto, el enfoque en el cual está establecido el nuevo modelo o el plan de estudios vigente, si te lo llegan a preguntar, es un enfoque socioconstructivista. ¿Por qué? Porque considera, déjame lo subrayo, considera la interacción social del aprendiz y plantea la necesidad de plantear nuevas formas de aprendizaje que no siempre se han visto reflejadas en las aulas. Considera que el aprendizaje como a participación o negociación social es un proceso en el cual los contextos sociales y situacionales son de gran relevancia. Es decir, ya no se aprende nada más en la escuela, ¿sí? Hay aprendizaje en proyectos, investigaciones, etcétera, hallazgos. Debemos de quitarnos ese chip de que nada más se aprende en la escuela. Para las que son educadoras, sé que nos tienen que enseñar a nosotros también algunas situaciones de ese tipo, porque los que estamos en primaria y secundaria a veces se nos olvida esa parte, ¿no? Hablemos ahora del lenguaje, porque ya me salió un poco la advertencia aquí de que me quedan pocos minutos. Eh, dice que hay estudios que reflejan con claridad cómo los niños que aprenden su lengua materna en los primeros grados obtienen mejores resultados educativos en general y en particular mejores significativas en el dominio de la lengua escrita. Dice, esto es fundamental para México debido a su composición plurilingüística y que el niño tiene que aprender en su lengua materna. Si el niño es otomí, va a aprender otomí y va a aprender español adicional. Esa es la base de la educación indígena, de la educación de la lengua indígena. Por si nos llegan a aparecer casos de lengua indígena, no nos vayamos a equivocar y decir, no, al niño se le enseña el español y si se le olvida su lengua materna, pues nos vale 2 cacahuates. No, o sea, se tiene que respetar su lengua materna, ¿sí? Por lo tanto, esos primeros años de escolaridad beneficiarán a la adquisición de esa lengua materna. Esta expresión me gusta mucho, no sé si vaya a haber un juego de palabras y me lo imagino en un reactivo, porque si te preguntan, el currículum no solo se debe concretar en los fines de la educación, ¿cuáles son los para qué se debe enseñar? El currículum en los fines de la educación. ¿Cuáles son los que se deben de enseñar? Los contenidos. ¿Y cuáles son los cómo? Los medios para alcanzar estos fines, las estrategias que tú haces como docente. Es que aquí dice, lo leo otra vez. El currículum no debe concretar los fines de la educación, que son los para qué. En contenidos, los qué. Sino que debe pautar con claridad los medios para alcanzar estos fines, es decir, los cómo. O sea, importan el qué, que es el contenido, importan los para qué, que son los fines, pero lo que importa más es la claridad del cómo, es decir, cómo va a aprender el estudiante, cuál va a ser su proceso para aprender ese contenido. No sé si me da a entender, o sea, será muy difícil que los estudiantes, por ejemplo, hablo de mi materia, tengan todos los aprendizajes esperados de historia. Me voy a brincar esta parte por si no te sabes esta siglas, asesores técnicos pedagógicos, son los ATP. El estudiante en historia debe de saber ciertos contenidos mínimos de historia. Pero yo como maestro de historia me debo fijar en cómo es que lo adquirió, cómo fue su proceso reflexivo para adquirirlo. No sé si me da a entender. No tanto el cómo llegó y se sabe de memoria
qué es, cómo es el inicio de la independencia, etcétera, etcétera, sino cuáles fueron las implicaciones pedagógicas y sobre todo cognitivas de él para aprender, ¿sí? Eso es lo importante. Y no tanto el que sepa que el 16 de septiembre de 1810 Miguel Hidalgo inició el movimiento de independencia. No sé si me entienden. Terminando, porque ya nos quedan 5 minutos, 4 minutos con 52 segundos, me marca la plataforma. Una parte importante que marca aquí Nuevo Modelo es la ética del cuidado. Dice que el cuidado está basado en el respeto. El término cuidado tiene varias denominaciones, atención, reconocimiento, etc. La ética del cuidado se fundamenta en que el servicio educativo lo ofrecen y también lo reciben personas. Eso no se nos debe de olvidar. Lo reciben personas. La ética del cuidado se basa en el reconocimiento de uno mismo, la empatía, la conciencia del cuidado personal y el reconocimiento de las responsabilidades de cada uno hacia los demás. No se nos debe de olvidar que estamos formando personas. Y a la hora de resolver casos, veámoslo desde esta condición. Formamos seres humanos, que nos debe de importar cuál es su proceso para aprender. No tanto el que aprende. Sí, es importante que aprenda a sumar, pero ¿qué se lleva? Repito, ¿qué se lleva en el proceso de aprender a sumar? ¿Qué se lleva el estudiante en el proceso de saber dónde está México en un mapa? ¿Dónde está Europa? Eso es lo relevante. Esto me lo voy a brincar porque ya esto fue derogado. Esto lo vamos a ver en otro momento. Esto nuevo modelo, salió otro acuerdo de estos lineamientos, pero bueno. Terminando entonces. Hay que transformar la pedagogía, sé que nosotros ya lo entendemos, por eso estamos aquí, nos interesa nuestra formación. Transformar esa pedagogía tradicional por otra que genere estudiantes activos, creativos, interesados para aprender y por lo tanto aprendizajes de calidad que sean definitorios para poner en marcha las escuelas y aulas pedagógicos de este currículum para favorecer la renovación de los ambientes de aprendizaje y que en las aulas se propicie un aprendizaje activo, situado, autorregulado, dirigido a metas, colaborativo y que facilite los procesos sociales. O sea, si se fijan, lo que importa es que el aprendizaje sea significativo y que colabore en la formación en las aulas. ¿Sí? Hasta aquí lo tenía marcado. Terminé muy bien de tiempo, me quedan 2 minutos y 30 segundos. Chavas y varones que se conecten más adelante. Lo que importa es, repito, de esto que hemos leído en Nuevo Modelo de los fines de la educación, es darle una repasada a los perfiles, chécate cómo embonan en tu plan de estudios, chécate cómo es el estudiante que estás formando en base a tu nivel, y chécate si hay necesidad de que cambies tu programación en cuanto a tus creencias pedagógicas. No lo creo. Todos aquí ustedes han demostrado ser muy capaces, muy competentes en ese sentido, pero sí hay que refrendarlo. Nunca lo sabemos todo. Yo cuando vuelvo a leer Nuevo Modelo me caen de nuevo muchos veintes, ¿no? Muchos veintes que a veces dejamos de hacer en la escuela, ¿sí? Es importante el establecer pautas, nuevos criterios, si es que no los tenemos. Y si los tenemos, felicidades y vas con esa visión a resolver los casos. Pero si no, cambia un poquito el chip, la programación, hacia una pedagogía socioconstructivista que nos ayude a transformar a los alumnos y entenderlos desde el proceso y no nada más como el aprendizaje esperado como única meta, sino ver todo el proceso por el cual pasa para llegar a un aprendizaje, ¿sí? Así estaremos formando a los maestros que México necesita, sobre todo a los niños que nuestro país necesita. El video que ha grabado en YouTube será subido en un momento más para los que no lo vieron. Les agradezco bastante que hayan estado en esta sesión en vivo
Le daré hasta que se corte. No, no se crean, ya me va a dejar la plataforma. Cualquier cosa estamos hablando por WhatsApp. Si quieren que les pase el documento subrayado, se los paso. Si no, están los documentos que tienen ustedes en su Drive. Sigan las recomendaciones de quedarse en casa. Ya falta menos.